Jesús, Jesús. Salvador, al Rey de poder adoramos. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Al que vive y reina Dios, al que vive y reina Dios, digno de adoración, no hay otro como tú, toda la creación canta. Majestuoso Salvador, te adoro, Creador, toda la creación canta. Al único Dios, al Salvador, al Rey de poder adoramos. Yeah. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Al que vive y reina Dios, al que vive y reina Dios. Oh,
en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.
dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. Hermanos, Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. Vamos a comenzar la segunda etapa, la segunda charla sobre el Apocalipsis. En una primera charla vimos cómo la iglesia ahora espera lo que se llama el rapto o el arrebatamiento, y dijimos que era algo diferente a lo que era la segunda venida del Señor. En el rapto el Señor va a venir a buscar a su iglesia, a los que estén vivos, sobre las nubes, pero no va a pisar la tierra. Eso lo va a hacer 7 años después, en la segunda venida del Señor, donde sí va a poner sus pies en el monte de los olivos. La diferencia es que el rapto solo lo vamos a vivir nosotros. Para la gente que se quede vamos a desaparecer, porque se va a hacer en un abrir y cerrar de ojo. Uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Van a estar 2 en el campo. Uno se va, el otro se queda. ¿Quiénes se van? Los que hemos creído en la provisión de Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Quiénes se quedan? Los que no han creído. Vimos que cuando el Señor viene a nuestra vida, comienza una etapa donde nuestro espíritu empieza a vivir, está muerto y revive, y como nuestra alma comienza un periodo de santificación o transformación, donde esa obra es del Espíritu Santo. Y finalmente, nuestros cuerpos, que ahora sufren enfermedad, dolor, cansancio, y están sujetos a sufrir junto con toda la naturaleza caída por el pecado del hombre, van a ser finalmente transformados y glorificados, y vamos a estar una eternidad con el Señor. Así que bueno, vamos ahora a enfocarnos en las señales. Así que primero vamos a encomendar todo en las manos del Señor, ¿sí? Señor Jesús, te pido que en estos momentos, Señor, tú me des gracia, sabiduría, Señor, discernimiento, para poder transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Jesús. Señor, que sea de bendición para mis hermanos, para los que la reciban, Jesús. Que tu Espíritu Santo obre a través de este video, Jesús. Oh Señor, te doy gracias porque tú tienes el control de todo. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. Tú tienes el control. Podemos confiar en ti plenamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver en Mateo 24. Este es un capítulo donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos
las señales, habla de señales, principios de dolores, y habla también de señales que van a pasar entre el rapto y la segunda venida del Señor, donde acá va a haber un periodo de tribulación. El contexto donde Jesús les enseña es el siguiente. Jesús primero dice que se lamenta sobre Jerusalén, y bueno, dice que el Señor los quería como, no los cobijaba como una gallina a sus polluelos, dice, pero a causa de la dureza de ellos iban a ser dispersados por todo el mundo. Y luego, estando en el templo, Jesús dice, este templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos ven, Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido, esto no tiene que ser otro más que el fin del mundo. Entonces le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuándo es tu venida? ¿Y cuándo es el fin del siglo? ¿Qué señales hay? Entonces veamos cómo ellos, como buenos judíos, relacionan esos eventos de destrucción del templo de Jerusalén con el fin del mundo. Sin embargo, esto pasó en el año 70, dice que el emperador Tito asola Jerusalén, destruye el templo, los judíos son dispersados hasta los rincones de la tierra, por eso hay tantas comunidades de judíos por todo el mundo. Sin embargo, el fin del mundo no pasó. La vida siguió, la tierra continuó como estaba, y esto es importante porque a veces nosotros relacionamos algún evento de alguna magnitud y decimos ahora es el fin del mundo. Sin embargo, vamos a ver que las señales están todas dadas. No hay algo específico que ahora esperemos nosotros que suceda. Sí vamos a ver que tenemos que ser entendidos en los tiempos. La Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Por más que vengan personas diciéndote, vino un ángel, se me apareció el Señor y me dijo que tal fecha y tal hora el mundo iba a desaparecer o iba a ser el fin del mundo. Esas son todas mentiras. Está escrito claramente que el día y la hora no la saben ni siquiera los ángeles del cielo. Solo el Padre. Así que lo que sí, el Señor nos dice que estemos atentos, que estemos velando, que estemos preparados para que no nos sorprenda el ladrón en la noche, ¿sí? Entonces vamos a ver estas señales, las podemos dividir en 6 tipos de señales, ¿no? La primera de ellas, yo acá les voy a pasar, cambios climatológicos y del ecosistema. Dice en Mateo 24:7 que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Vamos a ver pandemias, historia de las pandemias. Obviamente esto está de moda. Ahora fíjense, peste antonina, 5 millones de muertos. Plaga de Justiniano, 30 a 50 millones. Peste negra, 200 millones de muertos. Viruela, 56 millones de muertos. Vemos más abajo gripe española, 50 millones de muertos. Y ahora abajo estamos con el COVID, que tanta alarma ha generado, y la verdad que son relativamente pocos los muertos, con lo cual no podríamos, yo digo, ¿qué habrán pensado esas personas que estaban en la época de esas pandemias? Esto sí era el fin del mundo, sin embargo tampoco fue. Esto tenemos que verlo porque la tierra entra en maldición desde el momento mismo en que el hombre comete el pecado. El hombre le da la espalda a Dios y la tierra es maldita por causa del pecado del hombre. Y la tierra, la naturaleza se va degradando, cada vez es peor. Fíjense, no sé si ustedes se preguntaron alguna vez por qué los primeros hombres en los escritos bíblicos vivían tanto tiempo. El famoso Matusalén, que vivía casi 1000 años, y después, a medida que van pasando, cada vez vivían menos, 600 años, 150 años, hasta que llegamos al día de hoy, donde dice el Salmo 90 que
la vida del hombre son 70 años y lo más fuerte 80, y siempre hay alguno que se pasa un poco más, ¿no? Esto es así porque la naturaleza se va degradando poco a poco. Nuestros cuerpos fueron creados para vivir eternamente. Sin embargo, entra la muerte por nuestra desobediencia y de a poco se va degradando. Esto mismo pasa con la naturaleza. De una naturaleza perfecta es maldecida por causa del pecado. Y llegamos a este momento donde dice, ahora lo vamos a leer, que la tierra gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. También habla de hambres. No les voy a decir, la verdad que preferí no poner artículos ni nada porque realmente se te parte el alma. Lo que sí te digo, hermano, si tenés un sanguchito, si tenés un pedazo de pan y agua potable para tomar, dale muchas gracias a Dios. Veía en una organización, estiman casi 3 millones de niños mueren al año de hambre. Esto es terrible. Esto es terrible y no genera tanta publicidad como el coronavirus. Sin embargo, tendríamos que estar más preocupados por esto. Pero fíjense que es todo por causa de la maldad del hombre. Porque a nadie le importa a los nenes que están en África muriéndose. Porque son pobres, porque... entonces es la desigualdad social, el egoísmo, cómo salen millones y millones para salvar a bancos y que no quiebren, y todos esos millones se podrían usar para que estos niños no mueran, pero el hombre es malo. Le dimos la espalda a Dios y no podemos negar que nuestra naturaleza es pecadora. No podemos negar. Esto vieron que aprendí a toser, ¿eh? Terremotos. Lo mismo, siempre hubo terremotos. Sí podemos ver una gran seguidilla de terremotos en los últimos años, si bien es cierto que no hay registros de todos los terremotos, si bien en los últimos años. Sin embargo, hay un gran terremoto que se está esperando. Advierten los... A ver, vamos a ampliar acá. Advierten los científicos que va a haber un gran terremoto en todo lo que la famosa falla de San Andrés, donde dice que es capaz de destruir ciudades en cuestión de minutos. Uno de los juicios que vamos a ver es un gran terremoto. Todo se está preparando, ¿sí? Vean este artículo de Clarín. El calentamiento global de los océanos equivale a una bomba atómica por segundo. Los océanos absorben todo el calor y van derritiendo los hielos. A su vez los hielos dice que tienen un montón de dióxido de carbono contenido que nunca se ha derretido, y al derretirse eso es liberado a la atmósfera y produce un círculo, produce más calor y a su vez esto se acelera más. Esto, hermano, nos advierte que esta tierra está destinada a ser destruida. Dice que Dios juzgó a la tierra mediante agua, dice Pedro, y que esta creación, esta la que vamos ahora, va a ser purificada por el fuego. Todo tiende a ser destruido. Desastres naturales por efecto del cambio climático. Ciclones. El incendio de Australia, ¿se acuerdan? Que el humo llegó hasta acá. Sequía en África. Inundaciones. Todo efecto del cambio climático. Derretimiento del hielo marino en Alaska.
El océano, ¿cómo puede convertirse en un enemigo letal? Al derretirse los hielos, el nivel del agua sube. Ciudades en riesgo por el aumento del nivel del mar. Fíjense, abajo a la izquierda, ¿quién está? Buenos Aires. Bien, vamos entonces al PowerPoint. Esto es lo que te decía recién. La tierra está bajo maldición por el pecado del hombre. Isaías 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Romanos 8. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, porque le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Fíjense claramente, acá está claro, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay pestes, nosotros sufrimos. Entonces es mentira eso que te dicen que los cristianos vivimos en una burbuja. Se me cortó el video. Te decía que acá dice claramente que los hijos de Dios, lo que tenemos el Espíritu, sufrimos junto con la naturaleza hasta que nuestros cuerpos sean liberados en el momento del rapto, de la glorificación de nuestros cuerpos. Con lo cual es mentira de que vivimos en una burbuja, y por eso hay hermanos que se enferman con las pandemias, que mueren en los terremotos, porque nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa también estamos sujetos a ese sufrimiento. Sigamos. Las guerras, el panorama político y económico. Ustedes me dirán, bueno, sí, es verdad, siempre hubo guerra, siempre hubo conflictos. Antes se daban en un ámbito más bien regional, país contra país, a lo sumo 3, 4 países o un imperio se levantaba y conquistaba. Lo que sí se puede ver ahora es una globalización. Hablamos ya de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cómo está el contexto. Fíjense que se habla de que Estados Unidos va a invadir Venezuela y ya intervienen Rusia, China, está todo armado, está escrito que los países se van a aliar para combatir en el apocalipsis, así que se está preparando todo. Hay un colapso económico. Todos los pronósticos a raíz de esta pandemia se habla de una recesión similar a la de 1929 o peor. Lo cierto es que en estos momentos las bolsas caen, los precios de las materias primas caen, el petróleo cae, hay una incertidumbre grande. Y a la vez esa incertidumbre hace que los líderes mundiales busquen respuestas en alguien, que surja un líder. Entonces perfectamente esto puede ser la plataforma para que haya un gobierno mundial y se manifieste el anticristo, que es lo que va a pasar en este periodo de tribulación. Político mundial en cuanto a Israel. ¿Por qué es importante que miremos a Israel? Bueno, la Biblia dice que ellos eran el pueblo de Dios. Cuando vino Jesucristo, el trato de Dios con Israel pasa hacia los gentiles, que somos nosotros. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios y no somos judíos. ¿Por qué? Porque ahora el trato de Dios
los dejó a ellos congelados y siguió con los gentiles. El evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando entra el último gentil que va a ser salvo, ahí viene el rapto. Y ahí comienza otra vez un trato de Dios con los judíos particularmente. Esto lo dice este texto, la restauración de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Va a comenzar un nuevo trato de Dios con ellos. Ahora, cuando Dios habla de señales, de guerras, rumores de guerra, falsos maestros, falsos profetas, dice, todavía no va a ser el fin. Esto es principio de dolores. Y da una advertencia. Dice, pero cuando vean que la higuera se pone verde, reverdece, y dicen que el verano está cerca, sepan que cuando pase esto, el reino de Dios está cerca. Van a pasar todas estas cosas. Y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es la higuera? Hay varios pasajes de la Biblia que comparan a Israel con la higuera. Inclusive, Jesús mismo, en la parábola de la higuera estéril, compara a Israel con la higuera. Entonces fíjense, en Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Desde el año 70 los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Sin embargo, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, les dan lo que ahora es el Estado de Israel. Como nunca antes pasó, de casi 2000 años dispersos, de pronto en un día tienen una nación, una tierra, un territorio, el Estado de Israel. Muchos dicen que esto es que se cumple, que la higuera reverdece, que se cumple esta profecía. Entonces, hagamos lo siguiente, si en 1948 la higuera reverdeció y no va a pasar ni una generación hasta que todas las cosas del fin acontezcan, salvemos por el Salmo 90 que una generación es entre 70 y 80 años. Si hacemos 1948 más 80 años, nos da aproximadamente el 2028. Jesús nos dijo que estemos atentos cuando la higuera reverdece. Si es esto, ya estamos a las puertas. Obviamente no vamos a hacer una doxología de esto, pero estemos atentos porque es muy probable de que ya falten años, tal vez 10, 20. Todo hace suponer que el Señor está a las puertas. Otro evento muy importante y que a mí realmente me sorprendió y me conmovió es el siguiente. Construcción del templo de los judíos. La Biblia habla de que en el periodo de tribulación el anticristo va a ser lo que le llama una abominación desoladora en el templo de los judíos y que esto iba a ser señal para los judíos de que tenían que huir. Entonces necesariamente tiene que estar construido el templo. Ahora, ¿qué problema hay? Dicen que los judíos ya tienen todo preparado. Ahí vemos un artículo que dice que hay un movimiento en Israel que impulsa la construcción del tercer templo. Ellos tienen todo preparado, dice que ya tienen una logística, una arquitectura que inclusive podrían construir el templo en tiempo récord. Tienen ya, dice, ya las vestiduras para hacer toda la liturgia, en fin. Lo que no tienen es el lugar donde bíblicamente tiene que ir el templo. Por eso están esperando y no lo construyen en otro lugar, porque ellos quieren construirlo donde la Biblia dice que tiene que ser construido.
Pero ¿qué pasa? En ese lugar ahora hay una mezquita muy importante del Islam. Y ahora ustedes piensen, si los musulmanes, porque dibujan a Mahoma, tiran 4 o 5 bombas, ¿se imaginan si Israel les saca una mezquita y mete ahí el templo de ellos? Se arma la hecatombe. Pero buscando esto realmente vi un artículo que me impresionó y es este. Nuevos hallazgos sugieren que Israel puede construir el tercer templo ahora. Ahí hay un niño judío con la maqueta del templo. Básicamente lo que dice este artículo, que miren cómo empieza. Me encontré con algo que no había pensado que fuera posible hasta hace poco. Han descubierto que el lugar donde el templo tiene que ser construido no es ahí donde ellos piensan que ahora está la mezquita, sino que es en otro lugar. Esto es realmente asombroso. El hecho de que puedan construir el templo de un momento a otro sin tener que quitar esa mezquita, supone que ya está todo a las puertas, está todo por cumplirse. Esto que parecía realmente complicado, que les den el lugar para que hagan el templo ahí, si esto es realmente así, ya está todo a las puertas, hermanos. Dice que ahora hay un problema entre ellos, un problema porque ellos tradicionalmente pensaban que el lugar del templo era ahí, inclusive ahí tienen el muro de los lamentos y ustedes ven, entonces es como que ahora rompe el esquema de ellos. Pero esto seguramente va a avanzar, esto seguramente va a probarse, y si realmente prueban que el templo debía ser construido en otro lado, lo van a construir. Así que esto es algo para estar atentos con este artículo. La cuarta señal, la ciencia avanzará. ¿Qué podemos decir de esto? Realmente la ciencia ha avanzado. Yo acá tengo un celular que hace maravillas. No lo sé ni usar todavía. Sin embargo, yo me acuerdo que hace 20 años atrás tenía un Nokia 1100 y hace 20 años atrás, hace 30 años atrás nos abanicábamos en las reuniones, ahora tenemos aire acondicionado. Realmente la ciencia ha avanzado en una forma interesante. Como estaba ya predicho hace 2500 años atrás con Daniel, la ciencia va a avanzar. Todo lo que es la medicina, todo lo que es la tecnología, realmente ha avanzado y se ha disparado en estos últimos años. Con lo cual, todo indica que estamos a las puertas, hermanos. Inclusive, cómo se prepara también esto lo del rapto, ¿no? Fíjense que ustedes en History Channel tienen programas que hablan de extraterrestres, que intervienen en la historia, y cómo nos van ya programando a la gente diciendo que hay extraterrestres que van a intervenir o que intervienen en la historia. Y esto se lo van a decir a la gente cuando nosotros seamos raptados. No les van a decir, no, vino Jesucristo a buscar a su iglesia y nosotros nos quedamos para la gran tribulación. ¿Qué les van a decir? Bueno, vinieron los extraterrestres y se lo llevaron, estorbaban, qué sé yo lo que le dirán. Pero todo se va preparando. Yo recuerdo cuando era adolescente, ya me hacían leer un libro, Amy, el niño de las estrellas, donde decía esto, que los extraterrestres iban a venir a llevarse a ciertas personas con cierto nivel de amor, decía, hacia otro planeta. Y a la humanidad que quedaba le iban a dar otra oportunidad de que no se destruya. Fíjense cómo ya esto viene manejándose en estos años, porque el rapto es inminente. La quinta señal es el estado espiritual decadente de la iglesia. Me faltó una señal, acá están mal los números. Esta, la pérdida de los valores morales. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que en estos días van a ser como en los tiempos
de Noé, donde la gente se casaba, vivía su vida sin tener en cuenta a Dios. Sin embargo, de un momento a otro, Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio y todos perecieron. Así va a ser en estos tiempos. Dice que en estos tiempos va a haber, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, toda una serie de adjetivos malos, ¿no? Fíjense, desobedientes a los padres. Esto hace 20, 30 años atrás, la figura del padre, de la madre, eran figuras de autoridad que se respetaba. Vos no le ibas a debatir a tu papá a dónde ir de vacaciones o lo que sea. Las cosas eran así y punto. En cierta forma, si bien siempre hubo personas desobedientes, siempre esto fue, la figura de autoridad estaba. Sin embargo, ahora eso se ha perdido. Fíjense cómo todo parece que se ha precipitado en este último tiempo para que se cumplan todas las señales, porque el Señor viene pronto, hermano. La noche está avanzada. Pérdida de los valores morales. ¿Qué te voy a decir? Homosexualidad. Vemos en la tele, yo me acuerdo, antes las películas de Olmedo y Porcel eran prohibidísimas y las pasaban después de las noches. Ahora te la pasan los domingos a la tarde y te dicen cine de familia. Fíjense cómo se ha degradado toda la sociedad moralmente. Hoy en día en las escuelas públicas enseñan a los chicos a tener relaciones entre personas del mismo sexo. Lo enseñan en la escuela pública. Y no le estoy hablando de la ciudad de Las Vegas después del horario de protección al menor. Le estoy hablando en escuelas donde van a muchos chicos. Es lo que se viene, es el tiempo como en los días de Lot, como en los días de Noé. Pero un día el Señor va a cerrar la puerta y ese día es el rapto. Tenemos que estar preparados. Ahora sí, el estado espiritual decadente de la iglesia. El Apocalipsis habla de mensajes a las iglesias. Muchos interpretan cada iglesia una etapa de la historia de la iglesia. Si bien es cierto que tanto las críticas como las virtudes de la iglesia se aplican a todas. Por ejemplo, cuando dice, tengo contra ti que has descuidado el primer amor. Eso se aplica a todas las iglesias en toda la historia. Perdón, a todas las iglesias, ¿no? Congregaciones, o sea, estamos hablando en sentido figurado, la iglesia es una, pero se entiende, ¿no? Fíjense, esta es la que dicen que es la iglesia de ahora, la que está antes del rapto. Leamos lo que está en rojo nada más para hacerlo más corto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta es la iglesia de Filadelfia, y es la iglesia que se va con Dios, porque dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba, de la etapa de la tribulación. Pero hay otra iglesia, la última, la iglesia de la Odisea, y esta convive simultáneamente con nosotros, ¿no? Y son los que se quedan. Y fíjense las características de esta iglesia. Eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Y miren esto, tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense si esto no es lo que pasa ahora. Todas las iglesias viven hablando de la riqueza, de la prosperidad, de que somos ricos, de que vamos por los autos, vamos por las tierras, vamos a conquistar, vamos a ocupar lugares de privilegio en los gobiernos. Es esta iglesia y es la que es tibia y la que el Dios va a vomitar. Seamos prudentes, estemos atentos. Vamos a seguir. Vamos a ver que Dios nos advierte de los falsos profetas y los falsos maestros. Yo quiero que vean un video. Escúchame esto. Listen to this. You have two choices. Usted tiene
dos opciones. Live by principle or living by his voice. Vivir por principios o vivir por su voz. Vivir por principios To live by principles es vivir por lo que Dios dijo. is to live by what God said. Y eso está correcto. And that is correct. Es agarrar los principios de Dios It's to take God's principles y aplicarlos. and apply them. El sembrar, The sowing, el ofrendar, the offering, el recibir, the receiving, todos los principios de Dios. all the principles of God Por lo que Dios dijo. by what God said. Pero el que vive por oír la voz de Dios, But those who live by hearing the voice of no God, vive por lo que Dios dijo, they live by what God said, sino por lo que Dios está diciendo. rather by what God is saying. ¿Qué opinan, hermanos, de Guillermo Maldonado? ¿Saben qué? Jesús dijo que sus palabras no pasarán. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. No es que esta ha quedado obsoleta y que necesitamos una nueva revelación ahora para vivir un cristianismo verdadero. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine sobre lo que ya ha sido revelado. ¿Por qué? Es gravísimo lo que dice esta persona. Porque cada uno puede interpretar como se le dé la gana. Cada uno escucha la voz y se producen esto. Miren. Allí comenzó mi guerra espiritual, a conocer. Allí comencé a conocer el poder de la sangre. Pasaron los años y entonces Dios me reveló una alta dimensión de la sangre que le quiero hablar hoy a ustedes. Esta mañana le hablé de 3 sangres. La sangre que Jesucristo derramó, la sangre del prepucio, cuando el prepucio de Cristo fue cortado al 8º día. Cayó sangre cuando el sumo sacerdote le cortó el prepucio a Jesús y cayó sangre en el piso. Esa es la sangre que te da el poder para que usted levante generaciones santas. Para romper los hechizos de desorden sexual. Es decir que cuando usted aplica esa sangre a sus hijas, cuando usted le aplica la sangre a su cuerpo, cuando usted le aplica la sangre a su marido, cuando usted le aplica la sangre a su esposa, usted puede estar seguro que el adulterio no va a entrar a tu casa, la fornicación no va a entrar a tus hijos. Si yo fuese usted, dijera, la sangre de Cristo tiene poder. Lo escucharon por ustedes mismos, hermanos. Estamos hablando de la sangre del prepucio de Cristo. Una locura. Pero este hombre dice que el Señor le reveló una alta dimensión de la sangre. Y pone esa voz, ¿no? Que vos decís, wow, loco, sos un grosso. Pero esto es terrible lo que dice. No sé qué Señor le habrá dicho, pero esto está totalmente en contra de la Escritura. Fíjense que quieren, no sé si se quieren hacer ver o quieren demostrar que son superiores o que tienen revelaciones, pero esto, hermanos, se contradice con algo fundamental, que es el sacrificio de Cristo. Ustedes lo habrán leído en el texto mientras lo escuchábamos. Dice que el sacrificio de Dios fue uno y para siempre. Y fíjense, pues mediante esa única ofrenda, en el versículo 14 que ustedes tienen ahí en pantalla, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. La sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado, la que nos santifica de pecados sexuales, de toda índole. Esto es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque dejan de lado los principios para oír la voz de Dios. Lo que decía el otro apóstol. Acá yo tenía un audio más, pero lo voy a dejar porque hasta me da pudor de decir. Pero la esposa del apóstol dice que el Shaddai
es una teta grande, así como lo escuchan. Ya hablamos del prepucio, ahora vamos a hablar de eso. Esto, hermano, nada que ver. Dice, ustedes lo verán en los videos, es muy famoso. Y esto es toda una tendencia que hay a decir que hay un Dios madre, ¿no? Y toman los términos equivocados y en forma cronológica. Ellos se basan donde dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, lo toman fuera del tiempo, porque cuando la Biblia empieza a explicar cómo fue detalladamente, y cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios hizo ¿a quién? Al hombre. Después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una compañera, una ayuda idónea. Y recién ahí hace a la mujer, y no la hace de la misma forma que a Adán, sino que la toma del costado del hombre, que inclusive Adán dice, esta va a ser llamada varona, porque del hombre fue tomada. Entonces, estamos ya con esto de la nueva revelación, de oír la voz de Dios. Esta mujer hasta dice que lo vio a Jesús, al Rey Jesús, con pechos grandes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Esto sí es una apostasía. Esto sí es una herejía. Hablar de un Dios madre. Jesús dijo que todo lo que oyó del Padre nos lo dio a conocer. Si hubiese un Dios madre, ¿por qué Jesús no lo diría? ¿Por qué lo ocultaría? ¿Con qué sentido? ¿Saben por qué Jesús no dijo nada? Porque no existe. No hay un Dios madre. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios es Dios, no tiene nada que ver con la naturaleza humana. Que nosotros seamos concebidos con padres y madres no significa que Dios sea de la misma forma, porque Dios es un ser eterno que excede nuestra capacidad de razonamiento. Les dejo un último audio. Este audio que está ahí habla una mujer en un seminario de serpientes, en un seminario de mujeres, donde dice que las mujeres le pisan la cabeza a la serpiente. Distorsiona totalmente cuando el Señor, el hombre entra en pecado, ya profetiza la obra de Cristo y dice que la simiente de la mujer era la que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. No las mujeres, ni siquiera los hombres, sino un hombre 100% hombre, 100% Dios, Jesucristo de Nazaret, era el que iba a pisarle la cabeza a la serpiente en el momento del sacrificio de Jesucristo, donde iba a obtener la victoria. Pero esta mujer hace toda una predicación animando a las mujeres y que somos más que victoriosas porque le pisamos la cabeza a la serpiente. Yo me la imagino a las mujeres con autoridad que dice pisándole la cabeza a la serpiente. Y el diablo matándose de risa. Totalmente equivocado. Porque no interpretan la palabra de Dios o no la quieren interpretar. Porque hace un hermoso mensaje de motivación y vamos las mujeres y con toda la onda del feminismo. Lo mismo que la otra que dice del Shaddai. El Shaddai, hermano, significa pecho, pero en el otro sentido, en un sentido varonil. El Shaddai es Dios todopoderoso. ¿Vieron cuando dicen que el hombre saca pecho? En un sentido de valentía, de hombría. Es todo lo contrario de lo que dice la profeta. Les paso el último audio y con esto ya cerramos. Bueno, yo tengo una palabra para ustedes esta mañana y dice, cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén y amén. Este texto a mí me gusta muchísimo porque elimina cualquier posibilidad cuando la gente dice, bueno, yo voy a ser sanado si Dios quiere. ¿Dios quiere que tú seas sano? ¿Dios quiere que seas sano a pesar de que estés en pecado?
Dios quiere que seas sano a pesar de que estés en pecado. Aquí sí tienen clara la doctrina. Claro que Él quiere que seamos sanados. Y Él puede sanar a cualquiera. Y Él está aquí esta mañana diciéndote, yo quiero. Bien, fíjense lo siguiente, hermanos. Miren, si yo les leo ese pasaje y les digo, vino un leproso y le dijo a Jesús, Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí, quiero. Entonces yo digo, ya ven, hermanos, Dios siempre quiere que le preguntemos a Él si quiere sanarnos o no, porque puede que Él no quiera. Esto es así. Esta es la doctrina. Aquí sí entienden la doctrina. Siempre hay que preguntarle a Jesús si quiere o no sanarnos. ¿Quién tiene la razón? ¿Ella o yo? En principio ninguno de los dos. Estamos haciendo un absoluto de lo que queremos nosotros darle el sentido. ¿Cuál es el sentido de toda esta palabra? Lo van a ver después, que vayan y den la ofrenda al sacerdote. Es lo único que les importa. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Son momentos donde está predicho que van a venir falsos maestros que van a engañar a muchos. Yo les voy a invitar a que leamos, y con esto ya cerramos, en 2 Pedro capítulo 2. Yo se los voy a leer en otra versión, así que no lo busquen ustedes porque tal vez no lo tengan. A ver si lo tengo acá. No lo tengo. Yo se los leo, ¿sí? Dice, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas, que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos traerán su rápida destrucción. Muchos lo seguirán en su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Díganme, hermanos, si esto no es actual. No son principios. No es. Para este tipo el principio era sembrar, ofrendar y recibir. O sea, del sermón del monte, de amar al prójimo, de hacer tesoros en los cielos, eso ni hablar, ¿no? Dicen lo que les conviene. Acá lo dice claramente, lo único que les importa es sacarle dinero a la gente. Y todavía no hablamos del tema de la prosperidad porque sería de esto muy largo, pero más que nunca tenemos que basarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios solo necesita ser iluminada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. No necesitamos ninguna revelación, ni que venga nadie a decirnos que escuchó la voz de Dios y salen con este tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. En este tiempo hay muchas enseñanzas erróneas que van a engañar a muchos. Bien, hermanos, está todo cumplido. Todas las señales están dadas. Guerras, rumores de guerra, pestes, la situación política y con respecto al templo de los judíos. Todo está dado. El Señor viene pronto. Estemos atentos, velando, orando, buscando de Dios, de su palabra, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, siempre y cuando estemos dispuestos a obedecerlo, a entregar nuestra voluntad a su señorío. Que el Señor te bendiga. En la próxima charla vamos a ver el tema del anticristo, la marca de la bestia, el tribunal de Cristo, bueno, un montón de cositas muy rápidamente, porque ya te digo, no da el tiempo. Pero sí quería puntualizar esto, que es por ahí lo que más nos interesa a los cristianos, ¿no? Después, si el anticristo usa brackets, o es pelirrojo, o es alemán, y ya de mucho no importan, porque nosotros ya vamos a estar en el cielo. Entonces, estemos ahora atentos, buscando del Señor, y bueno, sepamos que la bendición del Apocalipsis está: bienaventurados el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.
que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Jesús, Jesús.